ocupar botellas del tamaño que tú quieras. Yo conseguí 2 de 3 litros y una de 1,5 litros. Una de las de 3 litros la voy a cortar de esta forma. Vamos a ocupar yeso, agua y una cuchara o tenedor para hacer la mezcla. Para comenzar, a nuestra botella le vamos a retirar la etiqueta de esta manera y la guardaremos, ya que la vamos a ocupar más tarde. Ahora sí vamos a empezar a hacer la mezcla. Primeramente ponemos agua, más o menos como medio litro de agua, y ponemos yeso hasta que quede un poco espeso. Ya saben, poco a poco vamos a estar vaciando el yeso y meneando hasta lograr una consistencia espesa, más o menos así. No te puedo dar una cantidad exacta del yeso porque recuerden que depende mucho el tamaño de la alcancía, no sé, del gruesor que tú la quieras. En este caso yo creo que mi gruesor de mi alcancía es no tan delgada, porque obviamente se me rompería, pero no tan gruesa, o sea, más o menos lo vamos a tantear. Ya que tenemos nuestra mezcla, vaciamos con cuidado nuestra botella. Tapamos, no apretamos mucho la botella para poder abrir la botella sin dañar la alcancía. Y maneamos de esta manera. Conforme maneamos, damos vuelta a la botella de esta manera hasta que deje de sonar el yeso. Aquí cuando quitemos la tapa, obvio va a estar sellado con el yeso. Lo vamos a destapar con el dedo, con lo que quieras. El chiste es que lo destapemos de esta manera. Para después hacer más mezcla de la misma manera. Ponemos agua, yeso y meneamos hasta lograr una consistencia más o menos espesa. Meneamos hasta lograr una consistencia espesa de esta manera y vaciamos otra vez a la botella de la misma manera, tapamos y meneamos nuevamente de esta manera hasta que deje de escucharse el yeso. Destapamos la botella y la dejamos así por unas 3 horas. Igual haré la segunda botella de 1,5 litros con la misma cantidad de agua, quitando la etiqueta para no ensuciarla. Hacemos la mezcla, la vaciamos a la botella y meneamos de esta manera hasta que deje de sonar el yeso. Igual dejamos reposar nuestras botellas 3 horas
Para después, con la ayuda de una navaja, rayamos la botella de esta manera. La idea es que el plástico se corte, no enterrar tanto la navaja, porque entonces igual se cortará el yeso y se romperá la alcancía. Como pueden ver, esta navaja no tiene mucho filo y por eso estaba batallando, así que cambié de navaja por esta otra. Si no puedes despegar la parte de abajo, te sugiero igual y le des con la navaja de esta manera, así saldrá más fácil. Aquí con la botella de 3 litros empecé a rayarla con esta otra navaja de esta manera, primero a la mitad y de ahí haremos rayas hacia abajo, igual de la mitad hacia arriba hasta donde está la tapadera. Para después, con la ayuda de la navaja, vamos a levantar los plásticos y jalamos así como ven. Aquí ya no batallé mucho porque la navaja sí cortó el plástico. De la misma manera lo haremos con la parte de arriba hasta llegar hasta la orilla de la tapadera. Y ya ahí en la tapadera lo cortaremos con un cuchillo caliente, le damos como que si fuéramos a cortar. Claro, con el cuchillo caliente para que pueda cortar lo que viene siendo la tapa. Y ese es el resultado de la coca de 3 litros que salió completa. Como pueden ver, la parte de arriba sale muy delgada y la de 1,5 litros se me quebró de la punta, pero esa es realmente la idea, ya que no me gusta cómo se ve la coca de 3 litros, ya que con la tapa se mira como muy deforme, no sé. Así que la cortaré hasta aquí con la ayuda de un cuchillo. Y pondré mi tapadera con un poco de yeso de esta manera. Le presiono y limpio con mi dedo el exceso de yeso de esta manera. Ahora haré el agujero donde introduciré las monedas de esta manera, con la ayuda de una navaja o cuchillo. A la de 1,5 litros solo le hice una sola mezcla, ya que pues es más chica la botella y como ven usé la misma cantidad de agua, o sea casi lo mismo de yeso. Por eso solo hice una sola mezcla. Y para la de 3 litros utilicé 2 mezclas de medio y listo. Ahora las dejamos secar por un día más o menos, un día o dos, para después pintar. En mi caso las pintaré color negro y lo de arriba de color gris. Tú lo puedes hacer del color que tú quieras, con los envases que gustes. Ahora no hay pretextos de no hacer tu propia alcancía de yeso. Me encantaría que si lo haces me etiquetes en mis redes sociales
Recuerda que yo solo te doy ideas y tú lo puedes mejorar. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en dejarme tus comentarios.